¿Qué hago con mi culpa? El Salmo 32. Hablaremos acerca de la culpa, porque para algunos la culpa es un compañero constante. Muchos viven bajo el peso de errores pasados, viven bajo el peso en la familia, en conocidos, en el interior, y con esto se les dificulta caminar hacia el futuro. La culpa es un gran instrumento de Satanás. La culpa es un sentimiento que está presente cuando se ha violado las leyes o valores de Dios y la conciencia lleva la culpa. Pero hay otra culpa que son la violación a valores humanos aprendidos, algunos de los cuales no son tan buenos, no son de Dios. Debes de saber que hay culpas falsas. Primero, Satanás usa la culpa para acosar a los creyentes. Por medio de las acusaciones trata de sustituir la paz interior por el malestar y la alegría por el desánimo. Josué era un sacerdote que Zacarías menciona que Satanás llega para acusar ante Dios a Josué. Y en el libro de Job vemos cómo Satanás va ante Dios y acusa a Job. Y lo acusa diciéndole que todo lo que hace de bueno para Dios es por conveniencia. El acusador Satanás utiliza nuestro pecado para mantenernos oprimidos. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, hay una voz de glorificación a Dios, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. En segundo lugar, debemos de tener claro que nuestro sistema de educación en el mundo a partir de que entró el pecado en el hombre es en base a la culpa. Las experiencias de la niñez forman parte de nuestro crecimiento en el cual la culpa está presente. Muchas veces los padres nos comparan y nos hacen sentir culpables ante los logros de los demás. Otras veces los padres en el deseo perfeccionista no aceptan calificaciones pobres o medias o aún excelentes y dicen, es que puedes ser mejor. La idea es sentirse culpable. Esa culpabilidad, ese defecto, lo llevamos como hijos. Y cuando vamos creciendo decimos, yo esto no lo haré con mi familia. Cuando sea grande seré diferente. Sin embargo, cuando llegamos a grandes, al final de cuentas tendemos a hacer lo mismo. Tendemos a llevar esa culpabilidad, ese sistema de culpa ahora a los demás. Tercero, el enfoque religioso legalista promueve las culpas falsas. La Biblia dice cómo debemos vivir, pero algunos cristianos e iglesias imponen más reglas. Este testimonio que comenta un hermano, la iglesia en la que crecí podía resumir gran parte de su teología en una sola declaración: no. Lo que aprendí fue un Dios iracundo que me castigaría o me dejaría fuera del rapto si no seguía todas las reglas. Así es que de adolescente, dice este testimonio, sentí que era demasiado pesado estar cerca de Dios. Sus reglas eran una carga para mí. Y como pensaba que Dios las había creado, Él también, Dios era una carga. ¿Cuál es la característica de una mente culposa? Primero, te preocupas constantemente si has molestado a otras personas. Segundo, analizas continuamente si podrías haber hecho las cosas mejor. Tercero, te sientes culpable por tener malos pensamientos. Un mal pensamiento no necesariamente es un pecado, pero tú ya te sentiste culpable por malos pensamientos. Te responsabilizas de si los demás están de mal humor. Y dices frecuentemente, debería haber hecho o podría haber hecho. En lo general, la mente culposa vive bajo el síndrome de víctima. Ve a Dios como iracundo. Por otro lado, hay personas que prefieren silenciar sus culpas, que llegaron al límite de sus culpas y deciden fugarse. Son los fugitivos de las culpas. Y conocemos amigos que viven en la vanidad y nunca se preocupan por tener conciencia de culpa.
Han cauterizado su conciencia, viven bajo el peso de sus vicios o algunos se van a los excesos del alcohol, las drogas, porque no pueden soportar su responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y no se diga ante Dios. Así es que debemos diferenciar la culpa falsa de la culpa que viene de Dios. La culpa que viene de haber fallado a sus propósitos, esa es la que viene de Dios. Y eliminando esa culpa y poniéndonos en paz con Dios, podemos eliminar y poner cuentas con la paz, con el prójimo, con la paz de la culpa falsa. Hay un camino para eliminar la culpa de raíz, el perdón de Cristo. Ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. En realidad se puede vivir libre de la culpa. Es lo que aquí nos anuncia este salmo. Quiere poner claridad en esa esperanza. En realidad se puede vivir diferente de la culpa. Durante muchos años yo fui al psicólogo. Después el psicoanálisis. El psicoanálisis fueron 10 años de mi vida. Yendo a platicar acerca de esas frustraciones, esos pecados, esas historias, esas experiencias que yo traía. Y se lo decía al psicólogo. Racionalizaba los asuntos. Lo agarraba otra vez la culpa, la experiencia y la traía aquí. 10 años de mi vida. Cuando llegué a Cristo, ¿sabe usted qué hizo con la culpa? Se fue. Y dije, ¿por qué me siento tan ligero? No, perdí peso. Pero yo a la semana de estar conviviendo con mi Señor, algo me pasó. ¿Qué era? Que Dios, Jesucristo, me había perdonado. Ha sido cubierto su pecado. La sangre de los animales sacrificados en el Antiguo Testamento no permitían esa libertad de la culpa. Pero dice en Hebreos, pero por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, su sangre derramada nos cubrió de nuestros pecados. Cuando yo voy a los grupos AA, me gusta poner este video que van a ver. En este caso es Mateo capítulo 9. Y me gusta que lo vean para que en esta escenografía de lo que está representando lo que dice Mateo 9, nos da mucho la idea del aliento que quiere Dios, que veamos en Cristo Jesús para nuestras vidas. Vamos a ver esto. La montaña fue siguiéndole una gran muchedumbre. Un leproso se acercó y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres hacerlo, tú puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Quiero hacerlo, le dijo. Queda limpio. Al instante quedó limpio de su lepra. Muy bien. ¿No te da alegría? Esto me da mucha alegría. Está muy bien la representación. Y yo creo que más o menos esa expresión de alegría había en el leproso.
Una lepra. Y lo pongo mucho como ejemplo de lo que es el pecado. ¿Cómo es la lepra? La lepra es un animal microscópico, no se puede ver. Penetra en el cuerpo y va carcomiendo los nervios. Y al rato el mismo leproso es el que al rascarse se va quitando los miembros. Es enemigo de sí mismo. ¿Qué hace el pecado? Igual. Es algo microscópico que empieza a entrar a la vida de una persona y en la misma persona es la que empieza a autodestruirse. El leproso tenía que estar separado de los demás. ¿Y el pecado qué hace? Nos va aislando más y más. Nos va haciendo más y más aislado de los demás. Y en el caso del leproso no había ninguna cura. ¿Y en el pecado hay cura humana? Pues no humana, ¿no? ¿Hay cura humana para el pecado? Créanme, yo fui al psicólogo, al psicoanalista, y usted puede ir también. Si usted se siente culpable y con cargas, pues vaya, déles el dinero ahí. Pero más le recomiendo que se acerque a Cristo Jesús, porque Él es el único que vino precisamente para salvarnos de los pecados. Y así como se presentó el leproso, si quieres, ¿qué le dice? Si quieres, puedes sanarme. El leproso era un maldito. Para ellos tenían en base a su historia el pensamiento que había sido una maldición. Y ellos estaban malditos. Entonces se acerca a Jesús y lo único que le dice: Señor, yo sé que tú eres santo. Si tú quieres, puedes curarme. ¿Y ante quién estamos nosotros? Ante Jesucristo. Y Él es el que viene a darnos el perdón. Y bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado, dichoso, más que dichoso aquel que ha encontrado en Cristo Jesús el perdón de sus pecados y es libre de la culpa porque su pecado ha sido cubierto. Y esto como ocasión, como consecuencia, en su espíritu ya no hay engaño. Así es que esta realidad se puede vivir, el perdón de la culpa. No te leí, el perdón de la culpa. Y en el versículo 3 nos habla cuál es el camino, cuál es la manera en que existe ese perdón. Y cómo nosotros podemos ser libres de toda esa culpa, está en el proceso que nos habla aquí. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos. Empieza entonces el asunto, el diagnóstico del problema del pecado. Mientras callé, mis huesos se pusieron cada vez más secos, como una forma de decir, cada vez más mi interior me estaba hablando acerca de esa sequedad en el desierto. Y en mi gemir todo el día. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Estos dos versículos denotan la lucha interna que sufre cualquier ser humano que ha pecado, sea creyente o no. Mientras David, que es el autor de este himno, de este salmo, cayó en pecado y cayó ante Dios, dice la historia de David, cuando él falló ante el Señor, mandó matar a su siervo y amigo Urías por quedarse con su esposa. Estaba inconsciente, pero cuando el profeta le dice, hey, tú eres el que has fallado, y entonces él ve el horror de su pecado, dice que se encerró en su cuarto y ahí estaba él carcomido por el pecado, la culpa. Lo que había hecho había sido horrendo. Y él estaba ahí refugiándose en sus propios sentimientos y malestar, vergüenza ante la nación, lo que había hecho el rey, vergüenza ante los amigos, vergüenza ante los demás. Pero ese remordimiento no le había llevado a Dios. Le había llevado un remordimiento ante los demás, pero no el remordimiento a Dios. Y allí él se encerró. ¿Te acuerdas Jonás? Jonás huyó. Jonás, ¿a dónde le había dicho Dios que fuera? Vete a predicar a Nínive. ¿Y Jonás a dónde se fue? Al lado contrario de Nínive. Y se fue a Tarsis, tomó un barco y se fue. Y ahí en el barco fue que empezó una gran tormenta y todos los marinos estaban temiendo por su vida.
y diciendo, aquí hay alguien maldito. Jonás que dice, pues ya me cacharon, yo soy el maldito, yo fallé a Dios. ¿Se arrepintió ahí? No. Y entonces, pues tírenme por la borda y van a ver cómo se calma la tempestad. Pues sí, lo tiraron por la borda y ahí un gran pez se lo tragó, ¿verdad? Y ahí adentro, en Jonás capítulo 2, a ver, abre tu Biblia en Jonás, a ver si lo encuentras. A ver quién es el primero que encuentra a Jonás, capítulo 2. Ahí va esa oración tremenda de un hombre que está mal, que sabe que él ha fallado a Dios, que no ha cumplido el propósito de Dios y sabe que hay un agraviante, la ira de Dios está sobre él. Y no tan solo está a un paso de morir en el mar, sino un pez que lo está tomando para hacerle pasar un infierno en vida. Cuando menos ahogado hubiera tardado unos 3 minutos en estar muerto. Pero él ahora se prolonga su agonía de muerte allí dentro del... ¿Ya? ¿Alguien lo encontró? Muy bien. Génesis capítulo 2, versículo 3 empieza cuando Jonás oró, dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Cómo se sentía ante ese callar ante Dios? Sentía todo el peso de la ira de Dios sobre su vida, porque le había fallado a Dios. Y el versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tuvo un encuentro personal con Dios. Llegó al límite de querer callar su pecado, de querer echar la culpa a otros sobre su pecado, de querer echar la culpa a Dios sobre la actitud que él había tomado. Llegó al límite, Dios le hizo pasar por ese proceso para llegar entonces a confesar, a acordarse de Dios y empezar a orar hacia su santo templo, hacia su presencia. ¿Se acuerda usted otro que callaba y durante toda su vida vivió en un sistema legalista que lo llevó a perseguir a los cristianos, que criticaba a los cristianos y que estuvo Pablo en contra de los cristianos persiguiéndolos? ¿Cuándo fue cuando Dios lo llamó? Llegó el punto en el que Dios le llama, allí lo tira del caballo, una gran luz se manifiesta. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y entonces la luz hace que él caiga del caballo y se queda ciego. El pecado es como una serpiente. Cuando uno la cubre, la mantiene caliente para que pueda picar y herir más fuerte, inyectando más veneno de maldad. Y un creyente que ha conocido la paz, la liberación que Cristo ofrece, siempre estará triste e inquieto cuando por su pecado ha roto la comunión con Dios. El Espíritu Santo le estará diciendo, oye, hay un impacto que yo quiero hacer en tu vida, que ya hice en tu vida, y ese impacto ahí está queriendo manifestarse para darte libertad y llevar el perdón para tu vida. Fíjate, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Por tanto dice, orará a ti todo santo en el tiempo en el que pueda ser hallado. ¿Qué no es tiempo de que tú te presentes ante Dios? ¿Qué no es tiempo ya de que la ira de Dios, el peso de tu pecado, no se exponga ante Dios? ¿Quieres tú seguir cargando con el peso de la culpa? Toda tu historia muy probablemente sea una historia
de fracaso. Y en ese fracaso seguramente has estado echando la culpa a otros. Pero ¿qué no es hora ya de asumir la responsabilidad de tu vida y ver cómo tus fracasos al final son tus fracasos, porque es tu vida y es tus decisiones las que has tomado alejado de Dios, las que te han llevado a ese fracaso? ¿Que no es hora que ya el tiempo en que pueda ser hallado Dios para tu vida y encontrar el perdón que tú necesitas para ser libre de la culpa? Mira la bendición de la promesa que dice así: ciertamente en la inundación de muchas aguas, ¿qué dice? No llegará al límite. Dios te va a ofrecer el camino de que llegará al punto en que Dios te sacará de ese foso, de ese lodo cenagoso de tus fracasos. Pero aún algo falta. Versículo siguiente dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Pero el versículo 5 nos dice lo que falta: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Qué hace falta? Declarar el pecado, decirle, no encubrirlo. Confesaré, hablar, decir, confesar. ¿Qué hace falta para que nosotros lleguemos a esa claridad del impacto de la realidad de nuestro pecado? Para no estar en ese mundo estéril, de una vida estéril que no siente la presencia de Dios y que no vive en el refugio del Señor. Hace falta ver a Cristo. ¿Ver a quién? A Cristo. ¿Qué hace falta? Yo me he preguntado, bueno, aquí están los pasos: confesar, gemir, clamar. Pero ¿qué hace falta? Ver a Cristo. Ver a Cristo. Pedro, un pescador que sabía de mucha pesca, estaba tratando de pescar peces, no había pescado toda la tarde. Llega Jesús, da una predicación, después les dice: saquen sus peces, saquen sus barcas y pónganse a pescar. Al final Pedro le obedece y sacan multitudes de peces. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Él había visto en ese poco tiempo, primero escuchado el mensaje que Jesús traía, un mensaje de esperanza y de santidad y de propósito para la vida. Después había visto la forma en que Jesús respaldaba con hechos concretos la realidad de su soberanía natural, sobrenatural, sobre las cosas. Y entonces sabe que está ante el Santo de Israel, sabe que está ante una presencia divina, sabe que está ante el gran poderoso, que es el que gobierna el ejército de los cielos y de la tierra. Y lo único que queda es postrarse y decir: apártate, Señor. ¿Por qué? Porque soy ¿quién? Pecador. Si tú estás viviendo en hábitos de pecado, si tú sabes que has estado viviendo mediocremente tu vida espiritual, observa a Jesús y ves que en Él no hay nada de mediocridad. Su vida es totalmente íntegra. Él no echa culpas a los demás. Él no tiene que ir a decir: ustedes son pecadores, no, ustedes, mírenme a mí, yo soy muy bueno. Nunca hace eso Jesús. Siempre está actuando y viviendo una vida íntegra en amor y en perdón. Y cuando Pedro le dice: Señor, apártate de mí, que soy pecador, precisamente a estos es a los que tengo a buscar, a los pecadores. Y a partir de entonces: ven, porque yo te haré pescador de hombres. Porque es lo que necesita, que de la presencia de Cristo nosotros veamos el carácter de nuestro pecado. Mientras más cerca estás tú de la luz, más claro son las manchas que tienes. Aléjate de la luz y todos estaremos muy limpios. Acércate a la luz y ¿cómo estaremos? Muy sucios. Ante Cristo nada se oculta. Acércate a Cristo. Él te da la oportunidad de contemplar la realidad de quién eres. Pero fue suficiente para Pedro en ese momento confesar:
Más adelante Pedro se equivoca de nuevo. ¿Y qué hace Pedro? Niega ¿cuántas veces al Señor? 3 veces al Señor. Y me gusta mucho este pasaje de cómo él cae en la realidad de su pecado, de su situación, cuando dice en Lucas 22:6, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, cuando estaba ahí metido el Señor, y estaba siendo golpeado por los guardias, y Pedro desde afuera estaba terminando de negar al Señor, diciendo, no, yo no lo conozco, y dice maldiciones. Dice entonces, vuelto el Señor, en ese estarlo golpeando, el Señor Jesucristo voltea la cara y dice, miró a Pedro. Pedro lo miró a él. El Señor Jesús lo miró a Pedro. Y entonces dice, Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, tú me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces se puede equivocar un cristiano en fallarle al Señor? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces le hemos fallado? Los cristianos ya somos perfectos, no fallamos. Oh Señor, nadie podría estar ante ti si se tratara de nuestras cualidades. No son nuestras cualidades, son sus cualidades. ¿Qué ojos le echaría el Señor? Ay, ya viste, mira, te lo dije. ¿Creen que hayan sido sus ojos? Eran ojos de misericordia y de amor hacia Pedro, como son los ojos de Cristo que tiene hacia ti. A lo mejor tú ya te comprometiste con Él y has fallado. El Señor te ve con ojos de amor y no hay otra sensibilidad mayor en nosotros, de oportunidad de vida, que entonces reconocer nuestras fallas. En el caso de Pedro, lloró amargamente. Dice este pensamiento de un teólogo del siglo III, Agustín de Hipona. Hay un libro que trata de su biografía de este teólogo y a mí me ha llamado mucho la atención este teólogo. Dice así, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. La historia de ese teólogo es que desde niño su mamá le invitaba a que se acercara a los pies de Cristo y él anduvo muy mal, lejos de Dios y en una vida desenfrenada, vacía, muy mal. Y entonces él llega a escribir esto ya que conoce a Dios ya grande. Dice, tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenía lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste, me gritaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhalaste tu perfume y lo aspiré y ahora te anhelo. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti, porque ya me tocaste. Si ya has sido tocado por el Señor, ya no va a haber otra paz que pueda alcanzar a este nivel de paz que ahora en Cristo Jesús tienes. ¿Por qué crees que hay personas que siendo adictas o alcohólicas llegan a recuperarse? ¿Qué encuentran en Cristo? La paz completa del perdón. ¿Qué crees que encuentra un cristiano cuando empieza a confiar más y más en el Señor? Encuentra la paz del perdón. Tú tienes esa oportunidad de encontrar en Él una paz que te libre de la culpa. ¿Qué debo de hacer con mi culpa? Entrégasela al Señor. Porque Él para eso vino, para llevar tu culpa, tu pecado en la cruz. Ahí Él llevó todo el peso de la culpa. ¿Cuáles son las vivencias del perdón? Termina diciendo reconocimiento. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. ¿Por qué? Porque es la experiencia del perdón. El testimonio de vida de lo que Dios ha hecho en mi vida tiene que ver con esa liberación de la culpa.
Y esto me permite liberarme de más culpas, de las culpas falsas que están ahí rodeándome y queriéndome hacer. Y además yo siendo objeto, dador, acusador de los demás, para hacer sentir culpable a los demás. Dios me perdona de tal forma que Él es mi refugio y me guarda tanto de la angustia que me puede provocar otros, como la angustia que yo puedo estar queriendo provocar en otros, y permitirme tener un corazón nuevo, limpio, sano hacia los demás. ¿O quiero seguir siendo de la cadena de culpas? ¿Quiero seguir educando como me educaron a mí en base a la culpa? ¿Que no habrá nuevos métodos de educación? ¿Que no podrán ver en mí una nueva forma en la cual puedo dejar un testimonio de sabiduría e inteligencia para no manejar la culpa como centro de educación para mis hijos, para mi familia, para mis amigos? Hay hijos que nada más están queriendo culpar a los padres, y hay padres que nada más están buscando la forma de sentirse culpables por, ya se fue por acá mi hijo, yo soy culpable. No, en el Señor encuentras refugio, me guardas de la angustia. Y entonces, ¿qué viene? Con cánticos de liberación. ¿Qué hace Dios? Me rodea, me da la oportunidad de estar en esa liberación. Y después viene un consejo. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabresto y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No seas como ellos, no seas burro, diríamos. Acércate a Dios, porque dice, solo los caballos se quieren acercar a Dios. No seas igual. Que no sea fuerzas que te acerques a Dios. Acércate voluntariamente a Dios. Te haré entender que es lo mejor. Cada vez que fallas, no te refugies en la culpa. Refúgiate en ¿quién? En Dios. Ve a Él y exprésale el dolor de tu pecado. Llora a Él, platícale a Él, dile al Señor por qué le fallas, y dile y escudriña al Señor. Muéstrame por qué fallo, pero no me dejes andar en el pecado, porque esa culpa no la quiero cargar. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea. ¿Qué le rodea? La misericordia. Estamos en este Dios de la misericordia, conocemos al Dios de la misericordia, vivimos en este caminar por la misericordia de Dios. Espera en su misericordia. Alégrate. Alegraos, todos juntos, este último, alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Tenemos razones para cantar? ¿Tenemos razones para alabar al Señor? Tenemos todas las razones para estar libre del peso de la culpa. ¿Qué haces con tu culpa? ¿Qué prefieres hacer con tu culpa? ¿La vas a dejar? ¿Vas a seguir en ese rol de culpa o se la entregas al Señor? En actitud de oración, dile al Señor. Vamos a escuchar este canto, inclina tu rostro, ora al Señor, platica con Él. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu culpa?